Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al tercer episodio de nuestra serie tutorial sobre el juego de cartas de Arkham Horror. En el episodio anterior hablamos de los diferentes tipos de carta que hay en el juego. Considero que era muy importante dejar claros los diferentes componentes del juego y sus propiedades antes de empezar a meternos en la dinámica del juego. Hasta ahora hemos visto los componentes del juego por separado y a partir de ahora vamos a comenzar a ver cómo interactúan entre sí. En particular, el vídeo de hoy va a ser un vídeo que ya puedo adelantar que va a ser largo y va a ser engorroso. Me está siendo muy complicado solamente grabarlo, así que os ruego que pongáis mucha atención en este vídeo. Incluso, si es necesario, os recomiendo que lo veáis varias veces porque lo que voy a comentar aquí hoy es de tremenda importancia y además tampoco es fácil de explicar, ¿vale? Vamos a hablar de las diferentes fases que componen una ronda de juego. Y vamos a explicar lo que son las pruebas de habilidad, que aunque en la práctica resultan ser algo muy intuitivo, teóricamente pueden ser bastante engorrosas. Así que voy a tener que hacer un esfuerzo muy importante para explicar lo que son las pruebas de habilidad. Antes de nada, comenzamos dando una idea general de cuál es la dinámica del juego de cartas de Arkham Horror. El juego está dividido en diferentes rondas, y a su vez cada ronda está compuesta de 4 fases, a saber, fase de mitos, fase de investigación, fase de enemigos y fase de mantenimiento. A su vez, cada una de estas 4 fases está compuesta por diferentes pasos o subfases, los cuales explicaremos a lo largo del vídeo. Antes de nada, tenemos que destacar que en la primera ronda de la partida, la fase de mitos se omite, se salta. Por tanto, se empieza directamente con la fase de investigación. Así que si os parece, vamos a comenzar explicando la fase de investigación. No solo porque es la primera fase de cada partida, sino porque es la fase más importante, ya que es aquella en la cual los investigadores realizan la gran mayoría de sus jugadas. En la fase de investigación, cada investigador realiza un turno de juego, en el cual puede realizar hasta un máximo de 3 acciones. Cuando un investigador termina ese turno porque se queda sin acciones o porque no quiere realizar ninguna más, debe dar la vuelta a su minicarta de investigador. Esta carta pequeñita que usamos para marcar el lugar en el que se encuentra en todo momento ese investigador. En el momento en el que queremos terminar nuestro turno, tenemos que darle la vuelta a la carta y ponerla por el lado que está en blanco y negro, ¿vale? Una vez que todos los investigadores han terminado su turno, se pasa a la siguiente fase. Un aspecto muy importante de esta fase es que el orden de juego es arbitrario. Los jugadores pueden tomar sus turnos en el orden en el que ellos quieran. No hay ninguna norma que indique en qué orden tienen que realizar los turnos. Los jugadores pueden realizar sus turnos en el orden en el que ellos decidan, ¿vale? Ahora bien, he comentado que cada investigador tiene derecho a realizar 3 acciones en su turno. La pregunta lógica ahora sería, ¿qué acciones puede realizar un investigador en su turno? Pues bien, puede realizar un abanico bastante amplio de acciones. Aquí tenéis en la imagen ahora mismo la lista de las diferentes acciones que un investigador puede realizar en su turno. Y no tienen por qué ser las 3 distintas, pueden ser 3 acciones cualesquiera a elegir dentro de esta lista, distintas, iguales, repartidas, como vosotros queráis. Pero un máximo de 3 es lo importante. Hay algunas acciones que pueden ser complejas de explicar, así que iremos una por una explicándolas. La primera es absolutamente trivial. Un investigador puede emplear una acción de su turno en robar una carta de su mazo, lo cual es trivial y no requiere de ninguna explicación. Asimismo, un investigador también puede emplear una acción de su turno en obtener un recurso de la reserva. Recordad que los recursos son necesarios para pagar el coste de los apoyos y eventos que juguemos. Bien, un investigador puede emplear una acción en obtener un recurso adicional de la reserva, ¿vale? La fase de investigación es el momento en el cual los investigadores pueden jugar sus cartas de apoyo y de evento de su mano. Jugar una carta de apoyo o de evento conlleva gastar una de las 3 acciones del turno. Ahora bien, aquí tenemos que dejar claro que las cartas que tienen la habilidad de rápido no cuestan acción. Es decir, esas cartas pueden jugarse sin por ello consumir una de las 3 acciones del turno. En este caso tenemos que hacer una pequeña distinción
entre lo que serían los apoyos rápidos y los eventos rápidos. Los apoyos rápidos son cartas que solamente pueden jugarse durante el turno del investigador, pero no conllevan acción, no consumen una de las 3 acciones del turno. Hay que pagar sus costes, por supuesto, pero no consumen acción, no consumen una de las 3 acciones del turno. Por otro lado, las cartas de evento rápidas, que ya las comentamos el otro día, pueden jugarse en cualquier momento que esté indicado por la propia carta y, por supuesto, tampoco consumen acción, ¿vale? Las cartas de apoyo y de evento que no son rápidas solo pueden jugarse en el turno del investigador y además conllevan gastar una de las 3 acciones del turno, ¿vale? Otra posible acción que un investigador puede hacer en su turno es activar una habilidad de una carta. El tema de las habilidades puede llegar a ser tremendamente engorroso. De hecho, dedicaré un vídeo en exclusiva a explicar los diferentes tipos de habilidades que hay. Por ahora, solo tenéis que quedaros con que las habilidades a las que nos referimos aquí son las habilidades que tienen este símbolo, el símbolo que estoy indicando ahora mismo, el simbolito de la flecha. Ese símbolo quiere decir que activar esa habilidad conlleva gastar una acción del turno, ¿vale? Este símbolo puede incluso aparecer varias veces dentro del coste de una misma habilidad. Si, por ejemplo, la flecha aparece en 2 ocasiones dentro del mismo coste, quiere decir que activar esa habilidad cuesta 2 acciones del turno, ¿vale? Como digo, entraré más a fondo en esto en el vídeo siguiente. Por ahora quedaos con que hay ciertas habilidades que dentro de su coste pueden incluir pagar acciones del turno, lo cual estará indicado por este símbolo. Este símbolo quiere decir que activar esa habilidad cuesta una acción del turno y por tanto, lógicamente, solamente puede hacerse dentro del turno, ¿vale? Por otro lado, un investigador también puede emplear una acción en moverse a un lugar conectado. La mecánica del movimiento ya la expliqué en el vídeo anterior, ya sabéis que tenéis que fijaros en los símbolos que aparecen en la parte inferior de la carta, del lugar, para saber a qué lugares está conectado este. Un investigador en su turno puede emplear una de sus acciones para moverse a un lugar que esté conectado al actual, ¿vale? Cada movimiento cuesta una acción del turno, ¿vale? Por otro lado, un investigador también puede emplear una acción en investigar su lugar. Para investigar su lugar, un investigador debe realizar una prueba de habilidad. He intentado retrasarlo todo lo posible, ya que las pruebas de habilidad son un concepto que, si bien en la práctica es sencillo, teóricamente es bastante engorroso de explicar y hay bastantes variables que hay que tener en cuenta. Por eso he intentado retrasarlo todo lo posible, pero creo que ahora ya es un momento en el que es inevitable explicar lo que son las pruebas de habilidad. Así que voy a hacer un pequeño paréntesis dentro del vídeo y voy a explicaros lo que son las pruebas de habilidad. Bien, os comento, cuando planteé este vídeo originalmente, intenté hacer una explicación teórica de lo que son las pruebas de habilidad, para lo cual me basaba en la imagen que podéis ver ahora mismo en la pantalla. Son 8 puntos, son frases bastante largas y es mucho que explicar. Por ese motivo, he llegado a la conclusión de que lo veréis mucho mejor si paso directamente a los ejemplos prácticos. Así que esta imagen no la voy a comentar. Si queréis leerla, pausar el vídeo y leerla con calma, pero considero que vais a verlo mucho mejor a través del ejemplo, ¿vale? Así que vamos a pasar directamente a la parte de los ejemplos. Voy a poner aquí 3 ejemplos prácticos en las cuales vamos a enfrentar a Agnes Baker a diferentes pruebas de habilidad, ¿vale? Vamos a comenzar por una prueba de combate 3. Cada prueba de habilidad está poniendo a prueba una de las 4 habilidades básicas del investigador. Ya sabéis, voluntad, intelecto, combate o agilidad. En este primer ejemplo vamos a hacer una prueba de combate. Una prueba de combate 3. Ese número de aquí, el número 3, es el número objetivo que tiene esa prueba de habilidad. Para poder tener éxito, Agnes tiene que conseguir un valor de combate mayor o igual al número de referencia de la prueba. En este caso, mayor o igual que 3. Podéis ver que su combate base es de solamente 2, así que lo tiene bastante complicado. Ahora bien, en cuanto se inicia una prueba de habilidad, el investigador que la juega tiene derecho a aportar tantas cartas de su mano como quiera,
como refuerzo para esa prueba de habilidad. Para lo cual tenéis que fijaros en los iconos que aparecen en la parte superior izquierda de la carta. De hecho, este es el punto donde entran en juego las cartas de habilidad, las cuales comenté en el vídeo anterior y comenté que solo tenían sentido en las pruebas de habilidad. ¿Por qué? Porque su única función es jugarse en este preciso instante, al inicio de una prueba de habilidad. Cada carta que se aporte a la prueba de habilidad va a sumar un punto a la habilidad correspondiente por cada icono que tenga en la parte superior izquierda que sea de esa misma habilidad. Por ejemplo, Agnes puede utilizar la carta Overpower, en español dominar, para ganar 2 puntos de combate puntualmente para esta prueba de habilidad. Además, las cartas de habilidad pueden aportar diferentes efectos a la prueba. En este caso, lo que le da a la prueba es que, en caso de que tenga éxito, nos dará un robo de carta. Lo importante es que en este caso le aporta 2 puntos extra de combate. Por tanto, para esta prueba en particular, Agnes tendrá 2 más 2, 4 puntos de combate. El investigador que hace la prueba puede aportar tantas cartas como quiera siempre y cuando las cartas tengan iconos de la habilidad correspondiente y sumará un punto a la habilidad en cuestión por cada vez que aparezca ese icono. Como digo, tantas cartas como quiera puede aportar. A su vez, cualquier otro investigador que se encuentre en el mismo lugar que el que hace la prueba, en este caso compartiendo espacio con Agnes, puede aportar, si quiere, una carta de su mano a la prueba de habilidad de su compañero o su compañera. En este caso, vamos a imaginarnos que Roland Banks está en el mismo lugar que Agnes y como ve que su compañera está un poco floja en combate, va a decidir aportar la carta Entrenamiento Físico. Las cartas, por si no queda claro, se aportan desde la mano del jugador. Y en este caso Roland aporta una carta de apoyo. No tienen por qué ser cartas de habilidad. Pueden ser cartas del tipo que sea, pero son válidas siempre y cuando tengan al menos un icono de la habilidad correcta en la parte superior izquierda. También tened en cuenta que todas las cartas que se aporten a la prueba de habilidad se descartan al término de la misma. Por tanto, Roland, en cuanto juega esta carta como habilidad, pierde la opción de en el futuro jugarla como apoyo, ¿vale? También fijaos que esta carta tiene 2 iconos, uno de voluntad y otro de combate. Los iconos que no son de la habilidad que está puesta a prueba se ignoran. Esta carta no le da voluntad a Agnes, solamente le da combate. Solo hay que tener en cuenta los iconos de la habilidad correspondiente a la prueba que se está realizando. Así que en este caso Roland con esta carta le está aportando un punto de combate extra. Por tanto, Agnes tiene 2 más 2, 4 más 1, 5 puntos de combate para esta prueba. Bien, ahora vienen los problemas. En el momento en el que ningún jugador quiere aportar ninguna carta más, el investigador que realiza la prueba tiene que extraer una ficha de la bolsa de caos. Recordad, esa bolsa que tiene un montón de fichas con modificadores negativos, que van, de hecho, a restar puntos al valor de la habilidad de Agnes. Supongamos que Agnes mete la mano en la bolsa y extrae una ficha. Resulta ser un -4. Esto quiere decir que tenemos que restar 4 puntos al valor de la habilidad que se está poniendo a prueba. Por tanto, de los 5 puntos que teníamos, 2 de base, más 2 de aquí, más 1 aquí, 5, menos 4 de la ficha, se queda solamente en un punto. Para que la prueba tenga éxito es necesario como mínimo igualar el valor numérico de la prueba. Por tanto, esta prueba solo tiene éxito si Agnes consigue 3 puntos de combate o más. En este caso, como se ha caído hasta 1, pues la prueba ha fracasado. Igualar hubiera sido suficiente. Si hubiera sacado un -2, por ejemplo, le hubiera servido. En este caso, lamentablemente, no es así. Las consecuencias de tener éxito o de fracasar una prueba de habilidad dependerán de la propia prueba en sí y de las características de la misma, aunque en todo caso vendrá perfectamente explicado en las cartas del juego. Voy a poner un par de ejemplos más para que quede claro. Vamos a hacer ahora una prueba de voluntad de 4 puntos. Una prueba en la que Agnes puede ser bastante más optimista, ya que tiene una voluntad de base altísima de 5 puntos, que ya de por sí es superior al valor requerido. Ahora bien, como Agnes no se fía porque viene de sacar un -4 de la bolsa, va a aportar una carta a la prueba. Puede aportar tantas cartas como quiera.
y cualquier compañero que tenga podrá también aportarle una carta, ¿vale? En este caso va a aportar Coraje Inesperado, que es una carta que tiene 2 iconos comodín. Estos iconos valen por cualquiera de las 4 habilidades. A efectos prácticos, un comodín se convertirá en un icono de la habilidad que se está poniendo a prueba. A efectos prácticos, estos serían 2 iconos de voluntad en esta prueba, por lo cual Agnes estaría con 7 puntos de voluntad. Supongamos que nadie quiere aportar más cartas, así que Agnes procede a extraer una ficha de la bolsa, la cual resulta ser un -3. Tenemos 7 puntos, -3 se pone con 4, lo cual le es suficiente. Recordad que igualar el valor objetivo es suficiente para tener éxito en la prueba, ¿vale? Como digo, las consecuencias del éxito o el fracaso dependerán de la prueba concreta y el juego lo dejará perfectamente explicado en todo momento. Vamos con un último ejemplo, que será una prueba de agilidad de 4 puntos. La habilidad de agilidad de Agnes es normalita, son 3 puntos, pero en este caso lamentablemente no tiene ninguna carta que le pueda apoyar, ni tiene ningún compañero que le pueda ayudar. Así que no va a aportar ninguna carta. De hecho, aunque las tuviera, aportar cartas es opcional, no es obligatorio. En este caso haremos que no aporte ninguna carta y pasamos directamente a revelar una ficha, la cual resulta ser un símbolo. Aquellos que estuvierais atentos en el primer vídeo, esto os sonará porque lo mencioné en ese primer vídeo. Estos símbolos aparecen en la tarjeta de referencia del escenario que estamos jugando. Imagínate que estás jugando el escenario del encuentro. En este caso, este símbolo se correspondería con lo indicado aquí. La ficha se comportará con un -2 y además, si hubiera algún enemigo ghoul en su lugar, Agnes recibiría un daño. Supongamos que no es así. Simplemente se resuelve la prueba, 3 -2, 1, la prueba fracasa. Simplemente lo comento para que veáis lo que ocurre cuando sacamos un símbolo que está en la tarjeta de referencia del escenario. Aparte de esto, hay algunas otras fichas que hacen efectos un poco más especiales. Estas 4 son las 4 que pueden aparecer en la carta del escenario. Siempre que se roba un símbolo de este tipo, simplemente miramos la carta del escenario y hacemos lo que pone. Aplicamos el modificador que nos indique. Por otro lado, tenemos una ficha de color rojo, que es esta de aquí, que es la ficha del fracaso automático. Siempre que un jugador se saque esta ficha en una prueba de habilidad, la prueba fracasa automáticamente, independientemente de la habilidad, de la dificultad y de las cartas que se hayan aportado. Esa ficha implica un fracaso automático de la prueba. Y a efectos prácticos es como si la habilidad se fuese a 0 puntos. ¿Vale? Es un fracaso sí o sí. Y por ello es una de las fichas también más odiadas de toda la bolsa, porque es la más dura de todas ellas, lógicamente. Y por último nos queda la ficha del símbolo arcano, la cual de hecho ya expliqué en el vídeo anterior. Es una ficha cuyo efecto está indicado en la carta del investigador, y es la única de todas que tiene un efecto positivo cuando se roba. En el caso de Agnes, lo que hará sería dar +1 por cada punto de horror que Agnes tenga encima. Las fichas, como podéis ver, casi siempre restan. El símbolo arcano es de las pocas que puede llegar a sumar. En este caso, la suma puede ir desde 0 hasta 7, ¿vale? Dependerá del horror que tenga encima Agnes, ¿vale? Ya para terminar con las pruebas de habilidad, os comento que hay algunas que tienen nombre propio, por tanto es importante que las conozcáis. Y una de ellas es justamente investigar. Es justamente una de las acciones que puede realizar un investigador en su turno. Y aquí es donde vamos a volver a retomar el hilo de lo que estábamos hablando antes, que son las diferentes acciones que un investigador puede hacer en su turno. Una de ellas puede ser investigar. Investigar consiste en realizar una prueba de inteligencia frente al velo del lugar investigado. Recordad, ese número que está en la parte izquierda de la carta de lugar. Una prueba de investigar es una prueba de inteligencia. En este caso, si la prueba tiene éxito, el investigador descubre una pista en el lugar investigado. Lo que hace es coger una ficha de pista que esté en su lugar y la pone bajo su control, la pone sobre su carta de investigador. Las pistas son tremendamente importantes en este juego, ya que sin ellas el mazo de acto no puede avanzar.
El mazo de actos siempre es el que tiene los desenlaces en principio más favorables para los investigadores. Por ello, investigar es una acción tremendamente importante. También os comento que investigar solamente puede encontrar pistas que se encuentren sobre el lugar. Recordad que cuando un lugar es revelado, hay que poner sobre él un número de fichas de pista igual al indicado en la parte derecha de la carta. Y esas fichas de pista son las que se consiguen coger con investigaciones exitosas, ¿vale? En caso de que no quede ninguna pista sobre el lugar, investigarlo con éxito no te permite coger fichas de la reserva. Solamente pueden cogerse pistas que estén sobre el propio lugar investigado. Lo comento porque esto es muy importante, ¿vale? Eso es todo por la parte de investigar. Vamos ahora con más acciones con nombre propio que implican prueba de habilidad, como por ejemplo combatir, o también llamado atacar. Un investigador puede combatir a cualquier enemigo que se encuentre en su lugar, para lo cual realiza una prueba de combate frente a la habilidad de combate del enemigo atacado. Recordad que los enemigos tienen unos números en la parte de arriba, de los cuales el combate es el número de arriba a la izquierda, que tiene el fondo de color rojo, ¿vale? Es muy evidente. En caso de tener éxito, el enemigo atacado recibirá un punto de daño, independientemente del margen con el cual se tenga éxito en la prueba, si es que se tiene. Da igual ganar por 5 que por 1 que por 0. Un ataque con éxito siempre hace un punto de daño. Aunque también os puedo adelantar que hay muchos apoyos, hay armas que permiten hacer daños adicionales, ¿vale? Y también os comento brevemente que se puede atacar a un enemigo que esté enfrentado con otro investigador en nuestro mismo lugar. ¿Qué ocurre? Que si esa prueba fracasa, si un ataque contra un enemigo enfrentado a otro investigador que no es el nuestro fracasa, el ataque se lo come el investigador. Por tanto, estaremos haciendo daño a nuestro compañero de equipo. Así que hay que tener mucho cuidado a la hora de atacar a enemigos que están enfrentados con compañeros de equipo, ¿vale? Y ya la última acción que nos queda es la acción de evitar. La acción de evitar solo puede hacerse contra enemigos que están enfrentados a nosotros, a nuestro investigador. Y consiste en una prueba de agilidad frente a la agilidad del enemigo a evitar. Si la prueba tiene éxito, el enemigo deja de estar enfrentado a nosotros y su carta se agota, se gira 90 grados a la derecha. Brevemente, agotar y preparar es equivalente a girar y enderezar. La gente de Magic lo entenderá perfectamente. Agotar una carta es girarla 90 grados a la derecha y prepararla es enderezar una carta que esté girada, ¿vale? No tiene mucha historia. Ya con esto podemos volver a las acciones que un investigador puede hacer en su turno. Ya he comentado lo que es investigar, he comentado lo que es combatir y he comentado lo que es evitar. Voy a reincidir en lo de combatir. Se puede atacar a cualquier enemigo que esté en nuestro lugar. Esté enfrentado a nosotros, esté sin enfrentar o esté enfrentado a un compañero de equipo, con las consecuencias que he comentado anteriormente. Por otro lado, evitar solamente puede evitarse a un enemigo que esté enfrentado a nuestro investigador. Y si tiene éxito, recordad que lo que hacemos es dejar de estar enfrentado a ese enemigo y lo giramos al enemigo 90 grados, lo agotamos. La última acción que se puede realizar en el turno es enfrentarnos a un enemigo que esté en nuestro lugar. Bien, aquí tengo que explicar varias cosas. A ver, siempre que un enemigo está derecho en el mismo lugar que un investigador, ese enemigo automáticamente se va a enfrentar a ese investigador. Y esto es inevitable y no cuesta acción ni nada. Es algo que ocurre de manera automática. Siempre que un enemigo está derecho, enderezado, preparado, como lo queráis llamar, en el mismo lugar que un investigador, ese enemigo se enfrenta automáticamente a ese investigador y pasa a la zona de amenaza de ese investigador. Por ese motivo, la acción de enfrentarse es una acción bastante puntual que de hecho solo tiene sentido en 3 casos. El primero, que es el más importante, es que la acción de enfrentarse se puede usar para enfrentarnos a un enemigo que está enfrentado con otro investigador en nuestro mismo lugar. Lo veréis muy bien con un ejemplo rápido. Imaginaos que Roland y Agnes están en el mismo lugar y Agnes está enfrentada a este enemigo. Pues bien, Roland puede emplear una acción de su turno, esto cuesta acción, puede emplear una acción en enfrentarse a ese enemigo. Para lo cual lo que hace es literalmente lo coge
y lo pone en su propia zona de amenaza, dejando a Agnes libre para realizar otras acciones, ¿vale? El segundo caso donde tiene sentido el enfrentarse a un enemigo es cuando el enemigo está girado. Recordad que al evitar a un enemigo, la carta de enemigo se gira, se agota. Y un enemigo agotado y sin enfrentar no se enfrenta automáticamente a los investigadores. De todos modos, un investigador puede voluntariamente emplear una acción en enfrentarse a ese enemigo, ¿vale? Esto no lo endereza, lo mantiene girado. Y el tercer caso donde tiene sentido enfrentarse a un enemigo es en el caso de los enemigos indiferentes, los cuales no se enfrentan automáticamente a ningún investigador, ni siquiera aunque estén enderezados. En esto voy a reincidir en el sexto y último vídeo. Por ahora quedaos con que es posible enfrentarnos a un enemigo en nuestro lugar que no esté enfrentado ya con nosotros, por supuesto, ¿vale? Con esto ya hemos cubierto todas las acciones que un investigador puede hacer en su turno. Sé que son muchas, sé que puede llegar a ser algo engorroso, pero con esto ya está. Ya hemos cubierto todo lo que un investigador puede hacer en su turno. No obstante, debo comentar una última cosa antes de pasar a la fase de enemigos, que es comentar lo que son los ataques de oportunidad. Esto ocurre siempre que un investigador está enfrentado a un enemigo. Siempre que un investigador tiene al menos a un enemigo en la zona de amenaza e intenta realizar cualquier acción que no sea combatir, evitar, negociar, desistir o una acción rápida, implica un ataque de oportunidad del enemigo. Un ataque de oportunidad no deja de ser un ataque normal, en el cual el enemigo hace un ataque por su daño y horror normales al investigador al que se encuentra enfrentado. Y esto ocurre siempre que ese investigador está enfrentado a ese enemigo, con el enemigo derecho, por cierto, girado, no puede atacar, ni siquiera de oportunidad. Y ocurre siempre que el investigador realiza cualquier acción que no sea una de las de esta lista. Combatir ya la conocéis, evitar la conocéis, acciones rápidas las conocéis. Lo que os falta es negociar y desistir. Estas dos al final no dejan de ser tipos de habilidades activadas de las que cuestan acción. Lo único que tienen nombre propio, tiene negociar y desistir. Negociar se puede usar para ganar el control de ciertos personajes o aliados, y también se puede usar para quitarnos enemigos de encima, los cuales que pueden aceptar igual un soborno para marcharse, ¿no? Y por otro lado, desistir implica rendirse del escenario. Implica que el investigador quede eliminado automáticamente. Lo cual puede pareceros un poco tonto, pero hay muchas situaciones en las que una retirada a tiempo se siente realmente como una victoria. Así que desistir es una acción que también puede ser importante. Desistir y negociar no implican ataque de oportunidad de ningún enemigo, ¿vale? Con esto, ahora sí, terminamos por fin la fase de investigación. Casi 25 minutos de vídeo, una barbaridad, pero bueno, era importante. Insisto que si no lo tenéis del todo claro, os invito a que el vídeo lo veáis repetido las veces que queráis o plantear cuestiones en los comentarios, porque este vídeo es tremendamente importante. Conocer bien la secuencia del turno es fundamental para entender todo lo que viene después. Ahora lo que nos quedan son las fases de enemigos, de mantenimiento y la de mitos, pero las tres son tremendamente fáciles y llevará muy poquito explicarlas. La fase de enemigos se compone de 3 pasos. El primer paso es el movimiento de los cazadores. Los enemigos que no estén enfrentados, que estén derechos y que tengan la palabra clave cazador, en inglés hunter, en este paso se desplazan un lugar hacia el investigador más cercano, ¿vale? Simplemente de eso. Los enemigos que tienen la palabra cazador y que estén derechos y sin enfrentar, se mueven un lugar hacia el investigador más cercano. En el siguiente paso se produce el ataque de los enemigos. Cada enemigo que esté enfrentado con un investigador realiza un ataque, como sabéis, por el daño y el horror que establezca la carta del enemigo. Y por último, cada enemigo que haya atacado de este modo se agota, su carta se gira 90 grados. Os comento que en la práctica esto prácticamente nunca se hace, porque en la fase de mantenimiento se va a enderezar todo, prácticamente nada más empezar. De todos modos, es conveniente que sepáis que siempre que un enemigo ataca en fase de enemigos, su carta debe agotarse, debe girarse 90 grados. Aunque en la práctica nunca se haga, en la realidad debería de hacerse, ¿vale? Pasamos pues a la fase de mantenimiento. Esta fase está compuesta de 4 pasos. En el primero se da la vuelta a todas las minicartas de investigador.
Estaban todas puestas por el lado de atrás, porque se pusieron por el lado de atrás al acabar cada investigador su turno, pues en este punto se ponen otra vez derechas, se ponen por el lado coloreado, ¿vale? Después viene el paso de enderezar, en el cual se endereza, o en el argot del juego se preparan todas las cartas que estén giradas, en el argot agotadas, ¿vale? Después, cada investigador roba una carta de su mazo y obtiene un recurso de la reserva. Y por último, cada investigador que tenga más de 8 cartas en mano debe descartarse hasta tener 8, ¿vale? Con esto termina la fase de mantenimiento y termina también la ronda. En cuanto acaba una ronda, pues se da inicio a la siguiente. Y cada ronda comienza por la fase de mitos, la cual recordar que nos hemos saltado porque en la primera ronda de cada partida la fase de mitos se omite. En el resto de rondas se empieza por la fase de mitos, la cual está compuesta de 3 pasos. En el primero se coloca un contador de perdición sobre el plan o agenda en curso. Se pone un contador de perdición sobre la carta del plan o agenda en curso. Después se comprueba el nivel de perdición en juego. Se cuentan todos los contadores de perdición que hay tanto en el plan como en cualquier otro lugar de juego. Veréis que los enemigos, los lugares e incluso algunas cartas de jugador pueden recibir contadores de perdición, los cuales cuentan para la perdición total. En el segundo paso de la fase de mitos se comprueba el número total de contadores de perdición en juego. Si ese número es mayor o igual que el umbral de perdición que está indicado en la parte inferior izquierda de la carta de plan o agenda, el plan avanza. Para ello tenemos que dar la vuelta a la carta del plan y resolver cualquier efecto que se indique. Que ya os puedo adelantar que siempre es malo. Siempre es negativo, ¿vale? Siempre que el plan avance, tenéis que retirar todos los contadores de perdición en juego. Cuando digo todos. No digo solamente los del plan, ni solamente los que igualen el umbral de perdición, no. Todos los contadores de perdición deben ser retirados en cuanto el plan avanza. Esto es muy importante porque hay mucha gente que lo hace mal cuando empieza a jugar, ¿vale? Es fundamental que cuando el plan avance, toda la perdición que hay en juego se retire toda, a no ser que alguna carta indique lo contrario, ¿vale? Después, en el tercer y último paso de la fase de mitos, cada jugador, por orden de juego, en este caso sí, empezando por el investigador jefe y siguiendo en sentido horario, cada jugador debe robar una carta del mazo de encuentros y debe resolverla. Aquí tenemos 2 opciones. En caso de que sea una traición, pues simplemente se resuelve el efecto de revelación y la carta se descarta, a no ser que se diga lo contrario. Como sabéis, hay cartas de traición que van a la zona de amenaza y otras que se pueden vincular a lugares o a enemigos. La otra opción es que se robe una carta de enemigo, en cuyo caso ese enemigo aparece en juego siguiendo su instrucción de aparición, en inglés spawn. Los enemigos que tengan instrucción de aparición, pues aparecen siguiendo esa instrucción. Aquellos que no la tengan aparecen directamente enfrentados al investigador que los robó. Aparecen en el lugar del investigador que los robó y enfrentados a ese investigador directamente en su zona de amenaza. Ya para terminar, una última cosa. Esa instrucción de aparición, en caso de que se tenga, es obligatorio cumplirla. Hasta el punto de que si no es posible cumplirla, ese enemigo se descarta automáticamente. La instrucción de aparición debe cumplirse sí o sí siempre que el enemigo se roba del mazo de encuentros. Hay otros casos cuando el enemigo entra a otros modos que no es así, pero siempre que se roba del mazo de encuentros debe cumplirse la instrucción de aparición. Si no es posible, el enemigo se descarta. Por ejemplo, si este enemigo que tiene que aparecer en el ático intenta aparecer, pero el ático no está en juego por el motivo que sea, ese enemigo no aparece, va directamente a la pila de descartes. O por ejemplo el acólito aparece en cualquier lugar que esté vacío. Esto es, que no tenga ni enemigos ni investigadores. Si no hay ningún lugar vacío, ese enemigo se descarta automáticamente, va directamente a la pila de descartes. Y como digo, los enemigos que no tengan aparición, pues aparecen directamente enfrentados al investigador que los robó y en su lugar.
Con esto terminamos este denso vídeo. Ya anticipé que va a ser un vídeo muy denso, pero es tremendamente importante. Creo que he hablado de cosas importantísimas y tremendamente básicas para entender bien el juego. Insisto, si no lo tenéis claro, recomiendo que veáis el vídeo varias veces si es necesario, o si tenéis cuestiones, planteadlas en los comentarios, porque a partir de ahora el nivel de la serie va a aumentar irremediablemente. La serie está pensada para hacerse en 6 episodios, y estos primeros 3, pues se podría decir que cumplen los conceptos básicos del juego. A partir del 4.º episodio entraremos ya en los conceptos avanzados. En el siguiente vídeo hablaremos bien de lo que son las diferentes habilidades de las cartas. Y hay muchas, son muy distintas y todas se comportan de un modo distinto. Así que es muy importante que tengáis claros los conceptos hasta ahora. De hecho, mi consejo es que después de ver esta serie, mi consejo es que juguéis una campaña o 2 a la Noche de la Fanática, para que pongáis en práctica todo lo comentado aquí. En cuanto veáis que tenéis cierta soltura ya con el juego, pues ya pasaréis a ver el episodio número 4, que es el vídeo en el que hablaremos de las diferentes habilidades de las cartas. Por hoy lo dejamos aquí, como siempre, gracias por estar ahí, y os emplazo para ese 4.º vídeo en el que hablaremos de las habilidades de las cartas. Por ahora lo dejamos aquí, un saludo y hasta la próxima. Adiós.